Ya está bien. Ya, muchas gracias a Inmobiliaria Lion por estar junto a nosotros. Y ya estamos con la psicóloga de adultos y parejas, Carolina Vargas, que está con nosotros. Carolina, bienvenida. Te queremos mucho. Después que todo lo digo, te queremos mucho, Cari. Bienvenida. Es que yo no me lo dice con palabras, me lo escribe. No, es bueno. más sutil, más Es otra sutil. forma de comunicación. Sí. Todo comunica, ¿cierto, Carolina? Carolita, hoy día vamos a hablar sobre las constelaciones familiares, ¿no? Yo quedé así cuando dijo, vamos a hablar de las constelaciones familiares. Y yo dije ¿Qué es ¿qué es la constelación ¿Se familiares? imaginan? ¿Nunca lo habían escuchado? no, que yo soy más místico, yo me imaginaba Ya, pero ¿qué se imaginan? Algo con los planetas. algo con los planetas, que cuando las se alinean constelaciones. tiene que ver con Sí. la energía, las constelaciones. Yo eso me imagino. Claro, mira, es algo así, pero no tan así. ¿En qué sentido? De que, claro, uno se imagina constelaciones como que cosas que se unen, ¿no es cierto? Los astros, ¿no es cierto? Claro. Pero a lo que se refiere las constelaciones familiares es como la unión, pero como de los vínculos familiares, ¿no es cierto? Entonces las constelaciones tienen que ver con los vínculos familiares. Y bueno, es un tipo de tratamiento, un tipo de técnica que es manejado hace muchos años atrás. De hecho, el creador es Bert Hellinger, que fue un teólogo, psicólogo, científico, sacerdote. O sea, él creó filósofo también. Entonces creó esta técnica hace muchos años donde habla de cómo los vínculos de amor o los vínculos familiares están conectados con diferentes problemáticas que nosotros podemos tener, ¿ya? Porque habla desde el inicio de que todo es como que está conectado con nuestras familias. O sea, nosotros venimos de ahí, hay un vínculo que se crea como desde que somos niños, crea como nuestra identidad, ¿no es cierto? Incluso uno podría decir, ya, pero esto es como lo del presente, ¿no es cierto? Papá, mamá, hermano, abuela, cosas como cercanas, ¿no es cierto? Vínculos cercanos, pero esto habla un poquito más allá de eso. De hecho, habla de cómo las generaciones de atrás también. Nosotros portamos cosas de las generaciones de atrás también, ¿no es cierto? Como costumbres, cultura, formas de ser, porque habla de que todos Se repiten tenemos patrones muchas veces, claro, por los patrones, linajes. de los linajes femeninos, de todas las abuelas maternas, de todos los abuelos paternos, Ay, sí. ¿no es cierto? Da miedo Entonces, eso. Podemos encontrar mucha información a través de esta técnica, ¿ya? Porque lo que hablan también es que nosotros tenemos como una memoria genética que es inconsciente. O sea, aunque tú no conozcas quizás a la tatarabuela o a la persona que estuvo muchos años antes que tú, pero tú portas como una memoria genética que es inconsciente, ¿ya? Y a través de la técnica de la constelación tú puedes hacerla consciente. Incluso hay personas que han descubierto cosas en la familia o cosas que han pasado que no sabían ni siquiera ellos, que eran secretos, personas que no sé, ahí lo voy a explicar un poquito cómo es la técnica, personas que a lo mejor han descubierto que son personas que fueron adoptadas y no tenían idea que habían sido adoptadas por la técnica. O sea, es que cómo a través de la técnica uno puede poner cosas inconscientes que todos sabemos, nosotros es como decir, nosotros portamos una sabiduría en nosotros al momento de nacer, porque no es como que nosotros nacemos y venimos como en blanco, ¿no es cierto? Probablemente, bueno, se dice que nosotros igual nos parecemos mucho como a la abuela materna, porque de cierta forma hay células que están en el útero que... Hasta los rasgos físicos. No salen de los papás, pero salen de los bisabuelos, de los abuelos, de los tatarabuelos. Es lo que uno no sabe, porque uno dice, o incluso con alguna, como decía la Danisa, algunos patrones adquiridos, uno decía, ¿por qué yo hago esto si en mi familia nadie lo hace? Entonces, pero viene a lo mejor de más atrás y uno lo ignora y no lo conoce. Exacto. Entonces ahí está esta memoria inconsciente, ¿ya? Y lo que pasa es que como yo trabajo, bueno, hay dos tipos de constelaciones que hacen. Las constelaciones es como poder poner en orden algunas cosas. Ya, por ejemplo, si yo quiero trabajar el tema de algo bien concreto. Quiero trabajar el vínculo con mi mamá, por ejemplo, porque no me llevo bien, porque la rechazo, porque estamos distanciadas, no sé qué pasó. Ya, entonces, hay dos formas. Una, son las constelaciones que son presenciales, donde hay grupos de personas. ¿Ya? Ahí se convocan grupos de personas a constelar, cada uno va con su tema y de cierta forma yo quiero constelar la relación que tengo con mi mamá. Entonces yo me pongo en un escenario a constelar y hay una persona que está dirigiendo que vendría siendo el constelador, el terapeuta psicólogo, o psicólogo que tiene formación de constelador,
¿ya? Y la persona escoge a alguien que por intuición y por conexión emocional a lo mejor sienta que conecta un poquito con la figura materna y la pone ahí, ¿ya? Ya. Entonces en ese momento se empieza a crear una interacción donde yo, a través de la persona que es la moderadora, que es la psicóloga o la consteladora familiar, puede ayudar a esta persona que puede expresar lo que le pasa con la mamá, ¿ya? Y ahí qué pasa, la persona al conectar un poquito con lo que, como es la mamá, ¿no es cierto? Porque ahí se crea algún ambiente como emocional, de conexión, la persona igual puede ir respondiéndole, ¿no es cierto?, lo que le pasa a la persona, ¿no es cierto? ¿Qué me pasa a mí como personificando a tu mamá? ¿Qué te puedo responder? ¿Ya? Y ahí entonces empezamos a crear una atmósfera donde podemos ir reparando un poquito el vínculo, ¿ya? ¿Cómo trabajo yo? Que no es como una constelación más individual, ya que es a través de una técnica que se llama los famores, que son unos palitos que se ponen en una caja, que hay una caja donde son palitos con diferentes caras, diferentes formas, diferentes tamaños. Entonces, esta constelación es mucho más accesible porque es de forma individual. Entonces, la persona va conmigo y, por ejemplo, ya, saca el palito que te representa, ya lo pone ahí. Entonces, cuando se pone en una posición, esto significa muchas cosas, ¿no es cierto? Porque si se ponen acá, significa que está en el presente, si se ponen más allá, significa que está un poquito más en la muerte, significa que está representando, que a lo mejor la persona al ponerse un poquito más para atrás, significa que de pronto está conectado más con un ancestro, con un abuelo. ¿Los traumas también Entonces, se pueden ver a través de las constelaciones? Entonces, por eso te digo, o sea, yo puedo ver muchas cosas. Lo que le dije es un ejemplo súper básico, que es como quiero trabajar la madre, pero nosotros podemos trabajar la abundancia, podemos trabajar por qué me cuesta estar en un trabajo, por qué me atasco en algunos proyectos, por qué me va mal en pareja, por qué tengo dificultades o por qué me bloqueo cada vez que voy a hacer esto. Entonces nosotros podemos trabajar ya. ¿Me puede dar una hora? Posiciónate tú aquí y pon el bloqueo en algún lado. Entonces, ¿qué habla Bert Hellinger? Que donde está la figurita representa dónde está el vínculo atascado. Entonces probablemente esto tiene que ver con algún vínculo que tiene conexión con el padre, con la madre, claro, o a lo mejor con algún antepasado. Entonces, ¿qué pasa ahí? La memoria inconsciente trae a la luz aquello que yo no puedo ver de forma consciente. Y como yo tengo conocimiento y los consteladores tenemos conocimiento, ¿qué significa la posición en que pone tal cosa? Nosotros podemos resolverlo. Entonces, ¿qué pasa? Lo hacemos consciente, decimos, mira, esto no tiene que ver contigo directamente. Pero esto es precisamente a través de una conversación, de una regresión. ¿Cómo el estaba diciendo? Ah, perfecto, ya. Porque parece que no pusiste atención. No, es que ¿sabes qué pasa? Es se me vino la cabeza, cuando tú mientras hablabas, se me vino a la cabeza muchas cosas, porque con respecto de repente a las oraciones que uno hace cuando, por ejemplo, empieza a repetir los linajes. Es que eso te voy a decir, porque hay palabras que son probadas a nivel neurolingüístico que impactan, Sí. y que es el proceso de reparación que hacemos en la constelación. Por ejemplo, a ver, se le ocurre cualquier tema, a ver, ¿qué tema se le ocurre que a lo mejor podrían tratar así como algo que les cuesta ya? O que han escuchado ustedes. Que nos cuesta a nosotros como personas, cada uno. O que ustedes como digan, ya quiero trabajar A mí esto. me encantaría trabajar mis impulsos. Ya, por ejemplo. O mi ansiedad. Ya. Entonces lo que podríamos hacer es como decir, ya, sácate a ti, ¿no es cierto?, en el palito que te represente y ponte aquí. Ya. Y esa posición va a significar ya algo, dependiendo de dónde esté mirando el palito, y yo puedo ya extraer algo que te está pasando. Ya. Si está mirando para atrás significa algo, si está mirando para allá es porque a lo mejor estás conectada con algo que pasó. ¿Ya? Y dónde están los impulsos. Por ejemplo, lo podemos poner al frente, ¿ya? El poner al frente significa algo, ¿no es cierto? También, porque al frente significa los hijos, de repente personas que a lo mejor han tenido algún aborto, y de cierta forma eso tiene conexión con no dejarlas avanzar, o de repente conectar mucho con la impulsividad, ¿no es cierto? Oye, Caro. O si tira algo para atrás, tiene que ver con algún antepasado. Entonces, no quiero spoilear, pero más o menos para poder explicarle que Entiendo. cada posición donde pone tiene que ver con algún vínculo que se está atascando y que es necesario como que ustedes lo puedan ver. Ah, ya. Entonces, en ese momento que lo vemos, después pasamos a decir algunas frases, ¿no es cierto?, que ayudan a sentir y a darle un lugar a eso que yo no sabía que estaba. Y es un proceso muy largo para poder rescatar Yo, y en la mejorar constelación eso. familiar siempre doy horas
yo me tomo una hora psicológica para la atención de pacientes, las constelaciones familiares dejo 2 horas y media hasta 3 horas. Harto. Ahora, Porque tenemos que ir hablando un poquito antes, poder un poquito crear el ambiente de conexión. Yo a la persona la hago respirar un poquito, porque de repente viene como muy mental. Tratemos de que esto sea como con la conexión de lo que vas sintiendo con los palitos y te vas posicionando ahí. Y el problema. Entonces, vamos primero entendiendo qué está pasando y cuál es la traba, en qué vínculo. Como les decía, puede ser vínculos actuales, vínculos que están desde mucho antes, que yo no tenía idea, ¿no es cierto? No sé, quiero tratar el tema de la violencia. Y porque en mi casa no hay violencia, ¿no es cierto? No hay, mi papá no es violento, mi mamá nunca ha sido violento, ¿no es cierto? Entonces después vamos viendo que la posición en que se pone la violencia probablemente tiene que ver con un abuelo, con un ancestro. ¿Y cómo se conecta? Y como de cierta forma, como por ejemplo el abuelo a lo mejor fue violento, pero la mamá de ella no era violenta, ¿no es cierto? Que era la hija. Y como la mamá no tomó esa violencia, de cierta forma no se hizo cargo, la invisibilizó, la dejó en secreto, esto corre siempre el riesgo de que venga la generación que viene. O sea, cuando yo no hago consciente las cosas que están pasando en la familia, se corre el riesgo siempre de repetirlo. Entonces, ¿qué pasa? Se salta una generación y yo lo repito en mi vida, por poner un ejemplo. Entonces, el tema de las constelaciones es hacernos conscientes de qué está pasando en la familia, generaciones anteriores, hacerlo consciente, traerlo, y después hacemos todo un ritual que es como yo me permito hacerlo distinto, te entrego esto que no es mío, ¿no es cierto? Hacemos un ritual con las constelaciones, ¿no es cierto? Entonces, de cierta forma, vamos soltando algunos patrones. A veces las personas, uno puede ir detectando como consteladora que hay cosas que uno puede decir, esta persona no está lista para soltar este vínculo o para soltar esta historia que a lo mejor no es de ella. Es probable porque uno puede ver la resistencia de la persona, uno puede ver que la persona cuando llora, cuando suspira, cuando hay algo que pasa ahí, que hay resignificación, claro, podemos continuar, pero a veces no es la constelación, a veces tenemos que ir haciendo varias, como para ir a poquito. Tiene que haber un soltando. proceso con una consteladora. Te pregunto por qué, porque hoy día la palabra soltar está demasiado manejada. Grande. Todo el mundo lo maneja, que uno tiene que soltar ciertas cosas. Hay personas que no sé si será por fuerza interior, dependerá de cada persona, que trabajan el tema de soltar ciertas cosas, ¿cierto? Pero hay otras que no, que se quedan pegadas y dicen, no, si yo lo intento, trato de soltar, pero siguen pegadas con los mismos temas. Claro. ¿Es necesario ahí de repente trabajar con una consteladora? Yo creo que sí, porque mira, hay cosas, por ejemplo... ¿O cómo saber que nosotros ya hemos soltado? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Por ejemplo, hoy día en la tele nos están mirando mucha gente y dice, yo ya hice el ejercicio de soltar. No, yo ya solté, por ejemplo, no sé, este trauma que traigo, que lo arrastro mucho rato, o esta persona que me hizo mucho daño, ya lo solté. Tengo cerrado ese proceso. Ya tengo cerrado ese proceso. Pero ahora nos está escuchando y se le vino todo a la cabeza. Ya, entonces ahí significa que a lo mejor no lo ha podido cerrar. Porque a lo mejor más que soltar, digamos cerrar. Ya. Sí, pues Cerrar el ciclo, cerrar este problema, poder convivir en tranquilidad con esa historia, con ese recuerdo, con eso que alguien me causaba como una tristeza aguda, que nos sentía muy mal, no podía funcionar bien porque estaba todo el tiempo. Ahora no. Lo cerré, puedo funcionar, ya lo veo como un recuerdo más nostálgico, que puedo vivir con eso, no me genera agudamente sensaciones, entonces digo, ya, eso lo pude cerrar. Pero a lo mejor, digo, sí lo cerré, pero lo que pasa es que la constelación familiar tiene que ver mucho con conectar emocionalmente, ¿ya? Y eso es súper potente porque a veces nosotros soltamos de aquí. O sea, racionalmente yo digo, ya, esto a mí no me hace bien, sí, tengo que tomar distancia, pero emocionalmente todavía no lo comprendo, ¿ya? Entonces, por eso le digo a mis pacientes, o sea, yo puedo acá entenderlo, pero no lo puedo comprender emocionalmente. O enfriamos la cabeza, pero el corazón sigue latiendo igual. Y sigo sintiéndome igual, sí, pero digo, no lo haga. Entonces, lo que pasa con las constelaciones es que es una conexión netamente emocional, ¿ya? Entonces, lo que pasa, de hecho, yo con mis pacientes igual estoy cerca aquí, estoy sentada en mi sillón, y la persona está sentada en el sillón, pero cuando hago constelación, yo me pongo al lado de la persona. Estamos súper cerca, entonces yo como que la persona siente que la estoy acompañando mucho en su proceso porque es de mucha conexión emocional, porque vamos a abrir historias, nos vamos a dar cuenta de cosas que a lo mejor ni siquiera la persona sabía, porque
como les decía, hay una memoria inconsciente con la que nosotros portamos, y cuando nosotros ponemos un poquito esto en las constelaciones, yo con mi conocimiento puedo ir viendo qué significa eso, y más de las sensaciones que va teniendo la persona, porque le digo, a ver, toca este famor, este palito, ¿qué sientes tú? ¿Quién es? Se le viene mi papá, mi abuela. Me acordé de mi hermana. ¿Y por qué te acordaste de tu hermana? No, porque mi hermana una vez tuvo un accidente y eso a mí me causó mucha culpa, y yo desde ahí no he podido vivir sin culpa, porque yo pude haber hecho algo al respecto, y tengo culpa con mis hijos cuando los dejo acá en el colegio muy temprano, y tengo culpa porque siento que no puedo merecer ciertas cosas. Entonces, ¿cómo empezamos a ver cosas que yo decía, no me había dado cuenta que tenía que ver con esta situación? Entonces, cómo a lo mejor desde lo racional podemos entender muchas cosas, pero las constelaciones nos pueden hacer entender muchas más cosas ya desde el presente, pero incluso de atrás. Y ya a veces, como decíamos, hay personas que a lo mejor dicen, ¿estás lista para poder cerrar este proceso? Poder decirle las palabras claves que son como las que le estaba diciendo, que son para poder reparar. Sí, y de repente sí, estoy lista, pero yo en el tono de voz, en la forma en que lo está haciendo, yo siento que todavía no. Entonces, yo te pregunto, ¿estás lista todavía? Sí, me cuesta un poquito. Entonces le vamos a decir que nos está costando un poquito, pero vamos de a poco, ¿no es cierto? Entonces de ahí tenemos que esperar un mes, porque las constelaciones igual somos muy movilizadoras. Entonces hay muchas cosas que van cambiando alrededor, ¿no es cierto? Vamos cambiando nosotros. De hecho, como habla de una conexión con los ancestros y a nivel energético, también nos vamos dando cuenta que hay cosas alrededor en nuestra familia que también empiezan a cambiar, porque una de las cosas que empieza a pasar con las constelaciones, que son 3. Primero están los órdenes del amor, que es todos pertenecemos, ¿ya? Que es como de los 3 principios. Cada persona pertenece a la familia. Yo como hijo, yo como papá, yo como hermano. Todos tenemos un lugar donde pertenecemos, ¿ya? La jerarquía. ¿Quiénes vienen después y quiénes vienen primero? Los papás, los hijos, los nietos, ¿no es cierto? Van en jerarquía, ¿no es cierto? Y el tercer principio es dar y recibir, ¿ya? Los papás dan y los hijos reciben. Los hermanos se dan entre ellos, los adultos, padres o pareja reciben y dan, es recíproco, ¿ya? Esos son los 3 órdenes del amor. Cuando alguno de esos se altera, algún conflicto pasa en uno. Por ejemplo, un hijo que de pronto se tuvo que poner en la posición jerárquica, en vez de ser hijo, tuvo que ser papá de su papá. Y entonces eso trae repercusiones, entonces eso lo podemos trabajar en una constelación igual, ¿ya? Por ejemplo, el pertenecer. Un hijo que a lo mejor fue, nadie sabe que existió, pero alguien cuenta por ahí que hubo un hijo en la familia, ¿no es cierto? Pero invisibilizado, ¿no es cierto? Y en la constelación podemos ver que al no ponerle el lugar que le corresponde, la pertenencia que tenía esa persona ha alterado todo un sistema familiar para abajo. ¿Por qué? Porque al momento de excluir a alguien de la familia, podemos correr el riesgo de que alguien tome a esa persona que nadie vio, ¿ya? Y esa es como decir, por ejemplo, esa persona que, no sé, a lo mejor era drogadicta, consumía alcohol y lo dejaron y lo internaron y nadie más supo de él, ¿ya? ¿Qué pasa con eso? Cuando la familia lo pone como secreto, no lo hace consciente, se corre el riesgo de que alguien tome eso en su lugar, que eso es lo que pasa. Como no le damos el lugar, pasa a otra generación que repita el mismo patrón, porque nadie lo vio. Entonces, por eso es jerarquizar, poner en el orden, que pertenezcan, y nosotros hacemos eso en la constelación, darle el lugar que corresponde para yo no cargar con eso. Por ejemplo, ¿ya? El dar y recibir, ¿no es cierto? Yo estoy dando más de lo que tengo que dar, ¿no es cierto? Porque estoy dando más a mi papá de lo que tengo que dar, porque yo me acostumbré a ser el papá de mi papá, entonces eso me pone en un desequilibrio, por ejemplo, en mis parejas, porque siempre estoy dando y nunca estoy recibiendo, y en algún momento eso yo lo voy a resentir, y eso tiene que ver con un conflicto. O sea, hasta con los hijos. Con los hijos, sí, ¿no es cierto? Sí. Entonces, a veces damos y... No recibe de parte claro. de Entonces, estos 3 órdenes de alguna forma tienen que ver con diferentes conflictos que nos pueden pasar. Por ejemplo, y ahí nos da para mucho rato más hablar de esto, pero por ejemplo, la figura masculina tiene que ver las constelaciones con la prosperidad, el éxito,
la independencia, la autonomía, porque de forma cultural, ancestral, el hombre es la parte práctica, es la parte como concreta, el proveedor, ¿de cierto? Y de cierta forma, cuando las mujeres, cuando somos niñas, no tenemos bien integrado a nuestro papá, que nos nutrió, que nos dijo como que éramos las mujeres más importantes, y pasa todo lo contrario, nosotros crecemos con una sensación como de que a lo mejor nos falta la fuerza, de que a lo mejor no podemos avanzar en ciertas cosas, que desde las constelaciones, ¿ya? Y también habla de la figura femenina, como la figura femenina, la madre, tiene que ver con la abundancia. ¿Por qué? Abundancia en muchos aspectos, de amor, económico, de muchas cosas, porque la madre es la que nos da el primer respiro de la vida. O sea, por ahí nacemos, entonces ella nos da la vida, de cierta forma, y por ahí podemos tomarla, y así tomar muchas cosas. Entonces ahí podemos ver, cuando traemos cualquier tipo de conflicto, como dices tú, los impulsos, problemas de adicciones, problemas de cualquier tipo, podemos ir viendo dónde está trabado esto a nivel vincular. Mira. Y poder resolverlo, ¿ya? Qué lindo. El origen, sí, Qué lindo. me gustó. Así bien resumido, porque hay muchas cosas que podemos trabajar imagínate en que dura, constelaciones. si dura por lo menos casi 2 o 3 horas, 2 horas y media, 3 horas, quedarme una hora. es porque es bien extenso. Pero bueno, si usted quiere poder encontrar a Carolina Vargas, Carito. Lo puede encontrar también, ahí está el teléfono que está apareciendo en pantalla. Oye, hace unos live súper interesantes la Caro, para que la sigan ahí en psicoterapia.raíz en Instagram, donde conversa con otros colegas más. Son psicólogos también, ¿o no? ¿Normal? Sí. Psicoterapia.raíz. Sí. Psicoterapia.raíz. Con psicólogos, sí, po. Sí, pues el otro día te vi ahí conversando, pero era un tema así como muy ultra... De pareja, sí. ¿Cuál es? Que hay así como pegá. Es que huele a peligro en una pareja. Estábamos hablando le contaba al Cristian, Sí. de una persona en Costa Rica que tiene una radio especialmente de salud mental de pareja. Sí. Súper lindo. Es muy lindo, yo me quedé A ver, pegada con acá eso. en Chile no hay. ¿Ah? No he escuchado Ese mismo me preguntaban a mí. ese tipo de radio yo acá no he en escuchado. Chile, que Y haya no, profesionales. Y personas llamaban, mandaban sus mensajes por WhatsApp como consulta de terapia de cosas de pareja, y le íbamos respondiendo un poquito de las consultas. Ahí tenemos un proyecto, Carolina. Tenemos un proyecto Qué futuro. lindo, Súper maravilloso. ¿Por qué no? Y ayuda tanto. Un buen proyecto. Ya, síganla, ahí está. Psicóloga de pareja, adulto, Carolina Vargas, la puede seguir como psicoterapia.raíz, ahí en Instagram, hace live, hay un montón de cápsulas, cosas de autoayuda, infinidad de cosas, material súper, un contenido muy lindo que le va a ayudar quizá a usted a crecer de alguna forma. Con esto nos vamos a la pausa comercial, regresamos con Carabineros de Chile. Balance de lo que fue este el fin de semana largo. largo. Positivo. Fue bien largo. Ah, qué bueno. Sí. Vamos a la pausa.